Si alguna vez entraste a una iglesia y en lugar de sentir paz, tuviste más preguntas que respuestas. Si en tu interior arde un fuego que nada ni nadie ha podido apagar, entonces este mensaje es para ti, porque quizás no estés perdido, quizás seas un elegido de Dios y todavía no lo sabes. Lo que voy a revelarte hoy, casi nadie se atreve a decirlo, pero está escrito en toda la Biblia Sagrada. Los verdaderos hijos de Dios no caben en templos hechos por manos humanas. Su fe no se encierra entre cuatro paredes porque el Espíritu Santo habita en ellos, convirtiéndolos en templos vivos, lámparas encendidas y altares en movimiento. Ese fuego interior que a veces te incomoda no es rebeldía, es confirmación. Esa soledad que atraviesas no es abandono, es entrenamiento. Esa sed que te aleja de lo superficial es una prueba clara de que fuiste apartado para algo mayor en el reino de Dios. Hoy vas a descubrir por qué tu alma nunca se sintió completamente en casa dentro de una religión y cómo esa inquietud no es un error, sino una señal profética de que tu destino es eterno. Muy pocos conocen esta verdad, pero si entiendes lo que vas a escuchar, tu fe no volverá a ser la misma. Y antes de continuar, te invito a que te suscribas ahora mismo. Si estás buscando respuestas espirituales que casi nadie se atreve a revelar, activa la campanita y quédate hasta el final, porque lo que viene puede cambiar tu vida para siempre. Hay un misterio que muy pocos entienden, y es esa sensación de incomodidad que invade al corazón del elegido cuando está dentro de una iglesia. No es un rechazo a Dios, no es falta de fe ni rebeldía, es algo mucho más profundo, un llamado divino que trasciende los muros humanos. Es como un fuego secreto que arde en el pecho y que no se apaga con sermones repetidos ni con rituales vacíos. Ese ardor es el testimonio silencioso de que tu alma fue apartada para algo más grande y por eso no puede conformarse con lo superficial. La Biblia Sagrada nos recuerda que nuestro Dios es fuego consumidor, Hebreos 12:29, y ese fuego se enciende dentro del corazón del elegido, aun cuando su entorno no logre comprenderlo. Cuando un hijo de Dios entra en un templo humano y siente que algo no encaja, no debe culparse ni sentirse perdido. Esa inquietud no es un castigo, es una señal de que su espíritu está siendo atraído directamente por el poder de Dios. Recuerda a Jeremías, quien confesó: «Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude». Jeremías 20:9. Ese fuego era incontrolable, no podía ser apagado por normas ni por tradiciones, y asimismo arde en ti. Lo que otros llaman rebeldía es, en realidad, la voz profética que comienza a despertar dentro de ti, recordándote que tu salvación no depende de paredes ni de títulos, sino de tu comunión viva con Jesucristo. Los templos hechos por manos humanas, por más bellos que sean, nunca podrán contener por completo la gloria de Dios. El rey Salomón lo entendió cuando edificó el majestuoso templo de Jerusalén y dijo: «¿Pero será verdad que Dios habitará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado». Primero Reyes 8:27. Esa revelación es poderosa. El lugar físico no es suficiente para retener la presencia del Espíritu Santo. Por eso, cuando sientes que el ambiente religioso te limita, no es que estés vacío, es que tu espíritu anhela más, porque la plenitud del reino de Dios no cabe en estructuras humanas. El fuego del elegido es en realidad un anticipo de vida eterna. Es esa chispa interna que te empuja a buscar más oración, más palabra de Dios, más intimidad espiritual, incluso cuando todos alrededor se conforman con lo básico. Ese ardor no se calma con cantos ni con prédicas prefabricadas, porque no nació de afuera, sino de adentro. Es el mismo fuego que descendió sobre los apóstoles en Pentecostés, una llama que los transformó de hombres temerosos en testigos implacables de la verdad. Hechos 2. Y así, cuando sientes dentro de ti que no encajas en moldes religiosos, estás experimentando lo mismo, un bautismo de fuego que te está preparando para ser un testigo vivo del poder de Dios. Por eso, nunca confundas tu sed con pérdida. Si sientes que en la iglesia tradicional tu espíritu no se sacia, dale gracias al Señor,
porque eso confirma que eres elegido. El fuego interior no es una señal de alejamiento, sino de elección. Pregúntate, ¿qué pasaría si ese ardor que sientes no es para mantenerte sentado en un banco, sino para levantarte y transformar vidas con la palabra de Dios? Muy pocos entienden esto, pero si logras discernirlo, tu fe no volverá a ser la misma, porque ese fuego, lejos de apagarse, es la prueba de que tu destino eterno ya está marcado. Muchos crecieron creyendo que la presencia de Dios solo podía experimentarse en un lugar específico, un templo, un altar de piedra, un púlpito. Pero la revelación más profunda que Jesús entregó a la humanidad fue que el verdadero altar no está hecho por manos humanas, sino que habita en el corazón del creyente. En Juan 4:23 declaró: «La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren». Este versículo es una llave espiritual que casi nadie enseña de manera práctica. Ya no necesitas muros ni rituales para entrar en comunión con el Creador. La fe auténtica trasciende las estructuras visibles y se convierte en un puente invisible entre tu alma y el trono celestial. El Espíritu Santo no habita en catedrales de mármol ni en templos adornados con oro, sino en personas dispuestas, quebrantadas, abiertas a su voz. El apóstol Pablo lo reveló claramente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Esta verdad, aunque escrita hace 2000 años, sigue siendo revolucionaria. El reino de Dios no se mide en metros cuadrados de construcción, sino en la capacidad de un corazón rendido. Esa presencia que sientes cuando cierras los ojos y oras en secreto es prueba de que no estás solo, de que tu vida entera se ha convertido en un santuario. Piensa en lo poderoso de esta verdad. Si Dios habita en ti, entonces donde tú caminas, camina su gloria. Tu oración en la cocina, tu alabanza en medio de la calle, tu silencio llorando en la habitación, todo se convierte en altar. Muy pocos entienden esto y por eso sienten que su fe se apaga cuando están lejos de una iglesia física. Pero si logras abrazar esta revelación, tu vida no volverá a ser la misma, porque descubrirás que cada respiro puede ser oración, cada paso puede ser adoración, y cada día puede ser un templo donde el Espíritu Santo se manifiesta. La Biblia Sagrada está llena de momentos en que Dios demostró que no necesita templos para revelar su poder. Se manifestó a Moisés en una zarza ardiente en medio del desierto. Se mostró a Elías en el silbo apacible de un viento suave. Descendió sobre los discípulos en un aposento alto que no tenía apariencia de santuario. ¿Qué nos enseña esto? Que el poder de Dios rompe moldes y que cuando tu corazón está abierto, incluso el lugar más ordinario se convierte en tierra santa. ¿Has sentido alguna vez esa presencia mientras caminabas solo o mientras estabas acostado en silencio? Ese es el testimonio de que eres un templo vivo. Por eso, no permitas que nadie te convenza de que tu fe depende de un edificio. La salvación y la vida eterna no están encerradas tras puertas de madera, sino escritas en tu interior con la sangre de Jesucristo. Hoy, el Espíritu Santo te recuerda: yo estoy en ti. Y si logras vivir con esa conciencia, nada podrá detenerte, porque te darás cuenta de que no necesitas buscar a Dios en las alturas ni en los templos, porque Él ya habita en lo más profundo de tu ser. Pero esto no termina aquí. Lo que sigue puede revelar por qué incluso tu soledad es parte del plan divino. La soledad es una de las experiencias más incomprendidas en la vida de un elegido. Muchos creen que estar solo es sinónimo de abandono, de falta de amor o incluso de vacío espiritual. Pero cuando miramos la Biblia Sagrada, descubrimos que la soledad siempre fue un escenario escogido por Dios para revelar su gloria. Moisés pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas antes de escuchar la voz de Dios en la zarza ardiente. Elías, en medio de su desesperación, fue llevado al monte Horeb, donde no encontró al Señor en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en el susurro suave que lo transformó para siempre. Primera Reyes 19:12. Y Jesús mismo se retiró al desierto por 40 días, enfrentando pruebas, pero saliendo fortalecido en el poder del Espíritu Santo.
Si sientes que la soledad te rodea, no lo tomes como señal de castigo, sino como entrenamiento espiritual. Muy pocos comprenden este misterio. El silencio es la escuela donde el Espíritu Santo enseña lecciones que jamás escucharías en medio del ruido. Allí, sin aplausos ni testigos, tu carácter se pule, tu fe se afirma y tu dependencia de la palabra de Dios se vuelve inquebrantable. Pregúntate, ¿acaso no fueron los momentos más difíciles de tu vida los que te acercaron más a Jesucristo? En medio del dolor y del aislamiento, tu oración se vuelve más sincera, tu arrepentimiento más profundo y tu comunión más auténtica. El desierto espiritual no es un espacio vacío, es un taller divino. Allí, Dios separa al elegido de las distracciones para darle visión. Moisés recibió en la soledad el llamado que cambiaría el destino de Israel. Juan el Bautista, en la austeridad del desierto, se convirtió en voz profética que preparó el camino del Señor. Y Jesús, al salir de sus días de ayuno, inició el ministerio más poderoso que la humanidad ha conocido. Esto nos muestra que la soledad nunca es pérdida de tiempo, sino inversión eterna. Cada lágrima derramada en secreto se convierte en semilla que dará fruto en el reino de Dios. Además, la soledad tiene un propósito oculto: enseñarte a reconocer la voz de Dios por encima de todas las demás. Cuando no hay distracciones, cuando no hay compañía humana, tu oído espiritual se abre. Es en ese silencio donde el Espíritu Santo susurra secretos que no se revelan en multitudes. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Esta instrucción es clara. Necesitas pausas, retiros, silencios, para que el Señor se revele a ti en toda su plenitud. Sin soledad no hay claridad, sin silencio no hay visión, sin desierto no hay conquista. Por eso, si en este tiempo te sientes apartado o incomprendido, entiende que no es abandono, es selección. El reino de Dios está formando en ti un profeta oculto, un guerrero preparado en las sombras, un altar vivo que brilla aún sin público. La soledad no te destruye, te moldea, no te vacía, te llena de discernimiento y poder de Dios. Y lo más impactante es que, después de ese retiro divino, siempre viene un despertar que te posiciona contra todo sistema humano. Pero eso lo veremos en el siguiente punto, donde entenderás por qué tu espíritu no se conforma con dogmas ni estructuras. Cuando un elegido comienza a despertar, algo profundo ocurre en su interior. Las estructuras religiosas que antes parecían sólidas empiezan a tambalearse. Ya no basta con asistir a un culto, escuchar un sermón y cumplir con un rito. El corazón arde con una sed insaciable de verdad, una búsqueda que trasciende los límites del dogma. Y esa sed no es señal de pérdida de fe, sino todo lo contrario. Es la evidencia de que el Espíritu Santo está ampliando tu horizonte espiritual. Jesús lo dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa libertad no cabe en moldes humanos, ni puede ser controlada por sistemas que priorizan el poder sobre la fe. El sistema religioso, a lo largo de la historia, ha intentado domesticar la fe, reducirla a un conjunto de normas y jerarquías. Pero los elegidos no encajan en esos esquemas porque fueron llamados a caminar bajo la palabra de Dios, no bajo imposiciones humanas. Los profetas fueron perseguidos justamente por eso, porque tenían discernimiento y no se conformaban con lo establecido. Jeremías fue encarcelado por hablar lo que nadie quería escuchar. Amós fue expulsado del santuario por denunciar la corrupción de los sacerdotes. Y hasta Jesús enfrentó la oposición de líderes religiosos que no soportaban su autoridad espiritual. El despertar del elegido siempre incomoda a quienes viven de la religión y no de la fe viva. Muy pocos se atreven a decir esto. La verdadera batalla del elegido no siempre es contra el mundo, sino contra sistemas que usan el nombre de Dios para mantener control. Pero cuando el Espíritu Santo abre tus ojos, ya no puedes conformarte. Esa incomodidad que sientes cuando ves hipocresía, manipulación o dogmatismo no es rebeldía, es discernimiento. Es la marca de los profetas ocultos, hombres y mujeres que, aunque no tengan títulos, tienen la voz del cielo resonando en su interior. ¿Te has dado cuenta de cómo, aún en medio de multitudes,
Tu espíritu detecta lo que es genuino y lo que es apariencia. Esa sensibilidad es una señal de elección. El despertar frente al sistema religioso no significa despreciar a la Iglesia, sino distinguir entre lo humano y lo divino. Significa entender que el reino de Dios es mucho más amplio que las paredes de un templo y que la salvación viene de Jesucristo, no de estructuras humanas. Este despertar trae consigo un costo: soledad, rechazo, incluso críticas de quienes no entienden tu sed. Pero también trae un regalo: la libertad de caminar en la verdad. Y esa libertad es tan poderosa que rompe cadenas invisibles y abre la puerta a un nivel de intimidad con Dios que muy pocos experimentan. Por eso, no temas si te llaman rebelde o inconforme. Esa sed es prueba de que tu fe está viva y que tu alma anhela aguas más profundas. La Biblia Sagrada nos recuerda en Isaías 55:1: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y esas aguas no están en doctrinas humanas, sino en el manantial eterno del Espíritu Santo. Si entiendes esto, tu fe no volverá a ser la misma, porque lo que viene después de este despertar es aún más glorioso: la revelación de que la verdadera iglesia del futuro no son edificios, sino corazones encendidos. Imagina por un momento una iglesia sin paredes, sin techos, sin limitaciones humanas. No un edificio, sino un cuerpo vivo formado por hombres y mujeres que arden con el fuego de la fe. Esa es la visión que Jesús anunció cuando dijo: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Este versículo es una profecía bíblica que apunta al futuro, a un tiempo en que el poder de Dios no se medirá por la grandeza de una catedral, sino por la intensidad de la oración en el corazón del creyente. La verdadera iglesia del reino de Dios no necesita micrófonos ni vitrales, porque su fuerza está en la presencia real del Espíritu Santo. Esa iglesia viva ya está surgiendo en secreto. La puedes ver en los jóvenes que oran en un parque, en las madres que claman en silencio en un hospital, en los trabajadores que buscan a Jesucristo en medio de su jornada. Cada vez más, los elegidos entienden que el reino de Dios no se limita a un lugar físico, sino que se expande en cada corazón encendido. ¿No es impactante pensar que tu sala, tu calle o tu habitación pueden convertirse en un altar donde desciende la gloria de Dios? Muy pocos lo enseñan así, pero esta es la verdadera revolución espiritual que se está gestando en este tiempo. La iglesia viva del futuro no será controlada por jerarquías humanas, porque su cabeza es Cristo mismo. Será un movimiento imparable de almas despiertas que entienden que la Biblia Sagrada no es un libro antiguo, sino una espada viva que corta cadenas hoy. Allí, el poder de Dios se manifestará con milagros, con palabras proféticas, con sanidades, no en escenarios teatrales, sino en la cotidianidad de la vida. Porque cuando el Espíritu Santo habita en un creyente, ese creyente se convierte en iglesia donde quiera que pise. Pero este despertar también será un desafío para los sistemas tradicionales. Así como los primeros cristianos fueron perseguidos por reunirse en casas, catacumbas y plazas, también los creyentes de hoy enfrentarán oposición. Sin embargo, la diferencia es que ahora existe una generación de elegidos que no busca reconocimiento humano, sino salvación eterna. Una iglesia que no teme al rechazo, porque sabe que su fuerza no depende de multitudes, sino de la palabra de Dios sembrada en lo profundo del alma. Y eso es lo que la hace invencible. Su raíz no está en la tierra, está en el cielo. Por eso, cuando te sientas fuera de lugar en templos tradicionales, recuerda que formas parte de esta iglesia viva. Tú eres un eslabón en esta red invisible de almas encendidas, un templo en movimiento, un altar andante. Tu oración tiene poder en cualquier lugar. Tu fe puede encender corazones, incluso en la oscuridad. Y lo más glorioso es que esta iglesia no muere, porque no está hecha de piedra, sino de carne y espíritu. Lo que viene a continuación te mostrará el secreto final. El verdadero santuario que Dios siempre quiso habitar no está afuera, está dentro de ti. Desde el principio, el deseo del corazón de Dios fue habitar en medio de su pueblo. En Éxodo 25:8 dijo a Moisés: «Y harán un santuario para mí,
y habitaré en medio de ellos. Esta instrucción no era simplemente la construcción de un tabernáculo físico, era una sombra de un plan mucho más grande, que un día su presencia no estuviera limitada a un lugar, sino que reposara en cada vida rendida a Él. Esa profecía bíblica se cumplió con Jesucristo, cuando rasgó el velo del templo al morir en la cruz, abriendo la puerta para que el Espíritu Santo hiciera de cada creyente un santuario viviente. Muy pocos comprenden esta verdad. No necesitas buscar el santuario porque tú mismo eres ese santuario. El apóstol Pablo lo explicó con palabras que resuenan con poder hasta hoy. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Esta declaración transforma por completo la manera en que entendemos la fe. Si tú eres el templo, significa que tu vida entera se convierte en adoración. Tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, tu manera de amar y de perdonar, todo se vuelve incienso delante del trono celestial. La vida eterna comienza cuando comprendes que tu cuerpo y tu espíritu son morada del Altísimo y que donde quiera que vayas, llevas contigo la gloria de Dios. Pero hay un detalle que no podemos ignorar. El enemigo lo sabe. Sabe que si despiertas a esta conciencia, te vuelves imparable. Por eso intenta distraerte con ruido, con tentaciones, con pensamientos de culpa y con un sistema que busca que creas que no eres suficiente. Quiere que pienses que necesitas intermediarios o rituales para acercarte a Dios. Pero la palabra de Dios ya lo afirmó. En Cristo tienes acceso directo al Padre. Tu oración en secreto tiene tanto poder como la de un profeta en público. Tu arrepentimiento sincero en la intimidad puede mover montañas en el mundo espiritual. Esa es la grandeza de ser un santuario vivo. Vivir como templo del Espíritu Santo también significa responsabilidad. Romanos 12:1 lo expresa así: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto nos enseña que la adoración no es solo un canto dominical, sino una vida entera consagrada. Cuando cuidas tus pensamientos, cuando eliges la fe sobre el miedo, cuando perdonas en lugar de guardar rencor, estás levantando un altar invisible dentro de ti. Y ese altar tiene más poder que cualquier catedral, porque no está hecho de piedra, sino de amor y obediencia. Así que cuando el enemigo te susurre que estás solo, que tu oración no tiene sentido, recuerda, tú eres el santuario. Dentro de ti arde un fuego que nada ni nadie puede apagar. Tú eres lámpara encendida en medio de la oscuridad, altar vivo que camina por las calles, profeta oculto que lleva el reino de Dios en su interior. ¿Puedes imaginar lo que sucedería si todos los elegidos despertaran a esta verdad? El mundo entero sería transformado, y aquí es donde todo se conecta. Ese fuego, esa soledad y esa incomodidad en los templos humanos no eran pérdida, eran confirmación de tu elección. Has recorrido conmigo un camino profundo, el fuego que arde en tu interior, la presencia de Dios que habita en ti, la soledad que se transforma en retiro divino, el despertar frente al sistema religioso, la visión de una iglesia viva que trasciende paredes y finalmente la revelación de que tú eres el santuario donde el Espíritu Santo mora. Todo esto no son simples ideas, son señales de que eres un elegido, un hijo apartado para propósitos eternos. Si estas palabras hicieron eco en tu corazón, no es coincidencia. Es el Espíritu Santo confirmando que tu vida está marcada para algo mayor. Tú no eres un espectador de la fe, eres un altar vivo. Tú no dependes de muros ni de rituales, porque dentro de ti arde la llama de Jesús. Esa llama es la que te sostiene en momentos de soledad, la que te incomoda en templos vacíos de poder, la que te empuja a buscar más cuando otros se conforman con poco. Y aunque a veces no lo entienda, esa sed, esa inquietud, esa diferencia, son las pruebas más claras de que Dios te escogió. Muy pocos conocen esta verdad, pero hoy el cielo la revela para que nunca más dudes de tu identidad espiritual. El Señor te recuerda hoy: tú eres mi templo, tú eres mi morada, tú eres mi lámpara encendida. Por eso el enemigo ha intentado apagarte, distraerte, hacerte creer que tu fe es débil. Pero en realidad, lo que teme es que despiertes, porque cuando un elegido entiende que lleva dentro de sí la gloria de Dios, se vuelve imparable. Ese es tu destino. Caminar como un santuario andante,
como una iglesia viva, como un hijo lleno del poder de Dios. Y ahora te pregunto, ¿acaso no reconoces en tu vida las señales que describimos? ¿No sientes dentro de ti ese fuego, esa voz, esa certeza de que no encajas porque fuiste apartado? Si es así, no lo ignores. Este es tu llamado profético. Es hora de dejar de buscar afuera lo que ya arde adentro. Es hora de encender tu lámpara, de vivir en oración, de caminar con fe y de ser testigo de la palabra de Dios en tu entorno. Así que recibe esta verdad con convicción. Tú eres un santuario vivo, elegido, consagrado, y tu historia apenas comienza. Esta es la iglesia sin muros que el cielo está levantando en este tiempo, invencible y eterna, y tú formas parte de ella, elegido. Ahora ya lo sabes, no estás vacío, no estás perdido. Eres un santuario vivo donde arde el Espíritu Santo. Ese fuego, esa soledad y esa sed que llevas dentro son la prueba de que Dios te apartó para algo mayor. No lo ignores, porque tu llamado no depende de paredes, sino de la palabra de Dios grabada en tu corazón. Y dime, ¿cuál de estas señales has visto con más fuerza en tu vida? Quiero leerte en los comentarios, porque tu testimonio puede encender la fe de alguien más. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene, porque lo más revelador aún está por ser dicho, y cada video es una nueva llave espiritual que puede transformar tu fe. Nos vemos en el próximo mensaje. Hasta entonces, camina con la certeza de que eres templo vivo del Dios eterno.